Como todos saben, estamos como iglesia guardando cuarentena, pero como iglesia también nos congregamos, cada uno en su casa, con sus hijos, su familia, para adorar juntos. De manera que en este momento haga eso, llame a sus hijos, llame a los demás de la casa, si hay otros ahí, llámelos, reúnanse, congréguense, para escuchar la palabra de Dios, para recibir pan del cielo en este día. Y donde quiera que usted me escuche, en otros lugares, en otros países que también nos sintonizan, le enviamos un abrazo virtual, como dicen hoy día, un abrazo virtual en el agape, en el amor de Cristo. Le saluda el pastor José Abdiel Matamoros. Saludos de mi parte, de la pastora Teresa Matamoros, mi esposa, mi hijo Jonathan, que está por ahí con el sonido y las cámaras y todo eso el día de hoy, como siempre, echándome la mano. Y esperamos que a través de este medio, hoy o en otro momento, cuando vea la grabación, usted nos deje saber. Pastor, gracias por dejarnos recibir palabra de Dios en este domingo. Y ¿saben qué? Estamos anticipando ya la Semana Santa. Eso es el tema que me quiero enfocar en estos próximos domingos, porque aunque la iglesia no se pueda congregar físicamente, espiritualmente estamos más conectados que nunca como familia de fe. Y en el mundo, no solo hablo de la iglesia Casa del Rey aquí en Apopka, en el mundo la iglesia está muy conectada, muy unida hoy día, clamando, orando. Muchos pastores, amigos, gente de todos los países con quien tengo contactos están haciendo lo mismo, uniéndose en fe junto con sus congregaciones en un día como hoy, porque ya pronto se aproxima la celebración que los cristianos le damos énfasis, una importancia muy especial, como es la Semana Santa. Y esta situación que estamos viviendo no nos va a estorbar o no nos va a impedir que lo celebremos, porque Cristo vive y Él pasó un proceso de pasión desde antes de la cruz y después de la cruz, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y ese va a ser parte de nuestro tema en estos próximos domingos. De hecho, el próximo domingo voy a estar predicando sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, porque es ya el comienzo, el inicio de la Semana de Palmas o Semana de Ramos. Eso será el tema el próximo domingo, el significado de lo que encierra esa palabra Hosana y todo lo que aconteció en aquel momento cuando Él entró en Jerusalén. Pero bueno, para hoy también tengo un mensaje que es parte de lo que anticipó la Semana Santa. Cuando Jesús anduvo entre nosotros, Él dejó sembrada una semilla que ha sido fructífera hasta nuestros días, como para usted su vida y la mía lo es. Y en esas semillas que Él sembró, hay un sermón, hay un mensaje que se ha llegado a reconocer como el sermón más poderoso, más impactante que podríamos escuchar, el sermón que nos toca a todos. Y ese es el sermón del cual le quiero hablar hoy. Estoy hablándole del sermón de la montaña o sermón del monte. Nos dice en Mateo capítulo 5, quiero que vaya conmigo ahí a su Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 5. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, y de ahí en adelante soltó el sermón. Pero antes de entrar propiamente a lo que contiene el sermón, le llamo su atención a ese versículo 5, cuando él vio las multitudes. Es interesante que hoy día no vemos muchas multitudes en las calles, ¿verdad? Sabemos por qué. Pero antes de que viniera esta plaga, este virus, sí, las multitudes estaban por todo lado. En los moles, centros de compras, en los cines, en los restaurantes,
en los templos, en eventos deportivos, por todo lado veíamos multitudes. Y siempre he pensado cuando veo eso que Jesús tenía una manera de ver las multitudes. Jesús no miraba números, Jesús miraba almas. Y nosotros también tenemos que pensar así. Hoy día tal vez no están las multitudes en las calles, pero están en las casas. Bueno, la mayoría, espero. Algunos tienen que estar en las calles todavía, y gracias a Dios por ellos. Que Dios los bendiga, los servidores públicos de medicina, de hospitales, la policía, etcétera, que tienen que estar. Pero estas multitudes era algo que atraía a Jesús. A Él venían las multitudes también. Y ojalá que esta situación que estamos viviendo sirva para que la gente en multitudes también vuelva a buscar de Dios. Ojalá que cuando volvamos a abrir de nuevo las puertas de los templos físicos, se llenen todas las bancas vacías, que antes estaban vacías y que ahora van a estar llenas. Espero, porque hay un llamado a las multitudes. Yo hoy en mi mensaje hago un llamado a las multitudes que no tienen a Cristo para que vengan a Él, para que se sienten alrededor del Maestro. ¿Ves? Dice aquí que sus discípulos se acercaron y empezaron a poner atención a su mensaje. Hazlo tú hoy también. Él llegó a la ladera de una montaña y se sentó. Es interesante eso, que Jesús se sentó. Hay otra versión que también menciona que se puso de pie. Yo pienso que es que hizo las dos cosas. Pero generalmente era tradición entre los rabinos sentarse para dar una prédica, una charla, y los discípulos alrededor. Era costumbre de los judíos, era parte de su cultura. Ahora, partiendo de allí, comenzó a enseñarles, y la primera palabra que él usó en ese sermón fue bienaventurados, dichosos. Y le voy a poner un énfasis especial a esa palabra, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque pues hoy día hay mucha gente triste, hay mucha gente con ansiedad, con preocupación, y decirle a alguien dichoso, qué bueno, alégrate, es lo que necesitan. No necesitan oír más de malas noticias, ni de pesimismo, ni de alarmismo, ni de negativismo, como a veces vemos tanto en las redes sociales y en las noticias. Más bien tenemos que hacerle ver al mundo dichosos, felices. Hay una buena noticia para ti. En el griego, la palabra dichoso es la palabra makarios. Y makarios de ahí viene la raíz de la palabra feliz, afortunado, bendecido. O sea que la palabra que usa Jesús en el griego ahí es dando ese sentido de feliz, afortunado, bendecido. Yo te puedo decir en el día de hoy que tú lo eres, mi hermano, mi hermana. Eres bendecido, eres bendecida. Dígaselo al que esté a la par suya. Eres bendecido, eres bendecida, eres dichosa, eres dichoso. Y te voy a ir explicando por qué. Porque en realidad hay más motivos de estar feliz que de estar triste o de estar deprimido a pesar de las circunstancias que nos rodean. Solo el hecho de que tengas a Cristo en tu corazón ya es motivo de estar feliz. ¿Saben? Yo no sé si tú lo sientes como yo, pero a mí me emociona el ser cristiano. ¿Lo ves tú así? ¿Te alegra saber que eres parte del pueblo de Dios? Quizás por eso hay muchos por allá afuera que no pueden entendernos, que en medio de estas crisis que se vienen al mundo, todavía tenemos una sonrisa, todavía tenemos una palabra de fe y de esperanza, cuando otros piensan que es un declave y que ya se acabó el mundo. Somos cristianos. Los cristianos somos gente alegre, somos gente bendecida. El mundo no lo entiende, pero tú eres quien se lo puede dejar saber con tu actitud, con tu actitud. Así que la dicha
que Jesús propone es una dicha diferente, la felicidad que Él propone. Él está hablando de una dicha que tiene que ver con un cambio en el corazón, que produce una dicha exterior entonces. ¿Ves? Se cuenta en Lucas 11:27 que una mujer escuchó a Jesús predicando, hablando. Y mientras Jesús decía estas cosas, como este sermón del monte, una mujer de entre la multitud le gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y que te amamantó. Yo me imagino que el día que estaba predicando, como hoy día cuando alguien predica, que a veces usted los oye decir: gloria a Dios, pastor, preach it, dilo, predícalo. Pues ese día esa mujer le grita a Jesús eso: dichosa la mujer que te dio a luz. Y Jesús responde, Lucas 11:28, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿En qué basaba Jesús la dicha entonces? En la obediencia. ¿Sí? Porque mientras tú no vivas una vida de obediencia a Dios, no te vas a sentir segura o seguro de que tienes la cobertura de Dios en tu vida. Tú sabes que no tienes derecho a pedirle a Dios cobertura, protección, ayuda, si no estás caminando en obediencia con Él. Por eso Jesús dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Te reto en eso, me reto a mí mismo también. Bueno, en ese sermón Jesús entonces menciona una serie de expresiones: dichoso, bienaventurado. La primera que él menciona es en el versículo 3 y dice: dichosos los pobres de espíritu. Y suena medio extraño eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser dichoso alguien pobre? Bueno, es que él no está diciendo dichoso el pobre material, no, el pobre de espíritu. Y en realidad lo que quiere decir es: dichoso el que reconoce humildemente su necesidad de Dios. Y si hay algo que esta crisis ha producido, ha provocado en mucha gente, quizás es eso. Ojalá que los ha hecho entender su necesidad de Dios. Este virus y esta situación le ha hecho entender al mundo de que podemos estar sin deportes, podemos estar sin fiestas, sin actividades en las calles, podemos estar sin muchas cosas, aún sin trabajo. Pero no podemos estar sin salud, y consecuentemente no podemos estar sin Dios, porque Dios es el que da la salud, Dios es el que provee el trabajo, Dios es el que abre las bendiciones para la vida nuestra. Entonces Dios requiere que tengas una actitud humilde de espíritu, no una actitud de arrogancia. A Dios nunca le ha impresionado la autosuficiencia humana. Más bien, cuando hay una actitud de autosuficiencia, es cuando Él permite que vengan situaciones que nos hagan recordar que dependemos de Él. Él se siente atraído por las personas que tienen humildad de espíritu. Luego sigue diciendo: dichosos los que lloran. También suena extraño. ¿Acaso que llorar es señal de alegría? Bueno, la Biblia nos habla de que hay dos razones por las cuales llorar. La Biblia nos enseña de que hay llanto de arrepentimiento y también hay llanto de gozo. Hay de los dos. Y Jesús dice: dichosos los que lloran. En algunos momentos, dichosos los que lloran por arrepentimiento, porque ese arrepentimiento les va a producir nueva vida, cambio, restauración. Y hoy día, en estas circunstancias también, muchos van a tener que tener arrepentimiento, metanoia en griego, que quiere decir dar la vuelta en U a la vida, cambiar radicalmente. Y muchos van a llorar de gozo y de alegría también, porque van a ver la victoria. Vamos a celebrar la victoria sobre este virus y sobre cualquier otra situación que venga a tu vida o a la mía. Entonces también vamos a llorar de gozo. Es otra descripción que tiene que ver con esas palabras. En Apocalipsis 21:4 nos dice el Señor que Él, Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa promesa en Apocalipsis 21 se aplica a muchas cosas, pero lo podemos aplicar a estos tiempos. Ya no habrá lágrimas en los ojos de ellos. Piensen cuántas personas han tenido que llorar la muerte de un ser querido por causa de este virus en estos días. Miles en todo el mundo. Pero un día no habrá más muerte, ni por este virus, ni por ninguna causa. Por eso es que los cristianos nos aferramos a la esperanza. A la esperanza. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los virus pasaron. Las plagas pasaron. Todo pasará. Dios está en control. Todo pasará. Jesús ya ha traído buenas noticias. Nos lo dijo desde que Él llegó al mundo. Lucas 4:18, que es como la proclama de introducción de Jesús en su ministerio. Él dice ahí que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones quebrantados, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar, iglesia, pueblo de Dios, de un Cristo que puede romper cadenas, libertad, sanar, traer también consuelo a los afligidos. ¿Estás afligida, afligido? Las circunstancias actuales nos causan aflicción en la carne, sí, pero cuando nos enfocamos en Dios, esa aflicción se convierte en gratitud, porque sabemos que no estamos solos, que Él vino para eso, para darnos libertad de esas aflicciones. Amén. Luego sigue diciendo la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, eso de ser manso también no es fácil en este tiempo, porque hace que la gente se vuelva agresiva. ¿Has notado eso? Que muchas veces cuando hay crisis como estas, la gente se vuelve agresiva, no quiere ser cortés, no quiere cederle lugar a otros, quiere acaparar todos los productos que hay por ahí, se vuelven egoístas, hay pleitos, hay actitudes negativas. Eso si no tienen a Dios. Si tú has caído en ese mismo juego, arrepiéntete y cambia. Porque Dios te está llamando a que tengas mansedumbre. Mansedumbre quiere decir estar tranquilo ante el ambiente revuelto que hay alrededor y tener paz interior a pesar de eso. Dice el Salmo 37:11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán, o sea, lo van a disfrutar. Un día la tierra va a ser restaurada, ¿sabes? Hoy día está la tierra muy dañada ecológicamente y por el desorden que el ser humano ha hecho. A mí me ha llamado mucho la atención entre los posteos que he visto en estos días en las redes sociales, de que los animales salvajes están volviendo a la ciudad a veces. Están saliendo de las montañas, o los que estaban escondidos ahí en las montañas, que nunca se veían esos animales, ahora están volviendo. El otro día salieron unos elefantes dándose un baño, una ducha, en una fuente pública en una ciudad. ¡Wow! ¿Por qué? Porque antes no podían salir, estaban los seres humanos ahí y no los dejaban vivir. Y lo mismo hasta en las montañas. La tierra está al revés, el ser humano la ha dañado. Decía un posteo que vi también de la NASA, fue de la NASA, que mostraba cómo la capa de ozono se estaba recuperando, porque ahora que no anda tanto carro en la calle, que se paralizaron las ciudades y no hay tanto carro tirando gases, entonces la capa de ozono se está recuperando. ¿Ves? Increíble cómo todo afecta al planeta también. Pero los mansos, los tranquilos, puedes estar tranquilo. ¿Recuerdas lo que te dije hace unos días atrás
de que Dios es un Dios que nos llama a estar quietos. Él dice: estad quietos, yo soy Dios. Bueno, Jesús mismo tuvo esa actitud apacible, humilde, mansa, y llamó a sus discípulos a imitarlo. Jesús no toleraba una actitud de euforia destructiva hacia los demás, de corajes, de actitudes así, porque las circunstancias no estén bien. En una ocasión sus discípulos le dijeron que mandara fuego a una ciudad, a los samaritanos, y Jesús les explicó: no se trata de caerle a machetazo encima, tirarle fuego a todos, destruir a los que nos ofenden o nos caen mal. No. Bueno, continúo con otra bienaventuranza. También dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. El hambre es una de las cosas que está afectando a la humanidad. De hecho, a mí me entristeció saber que hay más muertos por hambre en el mundo que por el virus este. Al menos muchos no le dan ese interés o no lo ponen en las noticias tanto. Pero hay países donde hay muchos niños, sobre todo, muriendo de hambre, miles, en África, en el mismo continente nuestro, en Haití, en Sudamérica, en otras partes. Hay mucha hambruna, mucha hambre. Pero aquí se refiere no solo al hambre física, se refiere al hambre espiritual. Si tú has tenido hambre en algún momento en tu vida, lo entiendes más que otros. Algunos de nosotros crecimos, al menos yo crecí, en unas condiciones limitadas, no de extrema pobreza, pero limitadas. Y sé lo que es pasar hambre. De niño me acuerdo lo que es pasar hambre. Es duro, no es fácil. Por eso en este tiempo tenemos que ser solidarios con aquellos que no tienen nada. Compartir con los que no tienen nada. Ahora, hambre espiritual es otra cosa. Hambre espiritual es decir: yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Y yo no sé si estas circunstancias están provocando en ti ese sentir. Ojalá que sí. Que Dios esté provocando hambre de Él en tu vida. Hambre de conocer más de Dios, hambre de caminar con Dios, de dejar ya de ser un cristiano fluctuante, que a veces sí y a veces no. Un cristiano que está siempre con una actitud de quiero más de Dios. También, hambre y sed de justicia es tener el deseo de ser rectos delante de Dios. Justicia es un término legal que tiene que ver con lo que es justo. ¿Y quién es justo? Justo no hay nadie, humanamente hablando. Justo es Dios. Pero Él nos llama a vivir en justicia, en una actitud de buena relación con lo que es correcto, de hacer lo ético, lo correcto, lo que está bien, de no salirnos de esa regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Hacerle a los demás lo mismo que queremos que nos hagan a nosotros. Eso es justicia, en el sentido que Jesús lo menciona aquí. Continúo con otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Esta quinta bienaventuranza habla de una cualidad de Dios, ¿verdad? ¿Quién más misericordioso que Dios? Es el concepto bíblico de la misericordia divina. Y ahí incluye el perdón. El perdón. Yo estoy dando una clase ahorita en línea, la estoy dando, por cierto, pero estoy dando una clase a mis estudiantes del seminario, y es el tema de la cultura hebraica, la ley, la Torá, todo lo que tiene que ver con la ley judía. Y uno de los aspectos que les estaba hablando el otro día, y lo seguiré esta semana, es el concepto del perdón en la ley judía. Ellos celebran, de hecho, una fiesta, una de las festividades famosas de ellos, el Yom Kippur, que tiene que ver con eso. Es la celebración del perdón. Y qué mejor tiempo que estamos viviendo para practicar ese perdón, para tener misericordia, para darnos cuenta de que hay prójimo alrededor nuestro que nos necesita.
y que hay familias cercanas a nosotros también que nos necesitan, y que hay personas con quien hemos estado tal vez distanciados, y algunos peor, no solo distanciados, enojados y con resentimientos y quién sabe si hasta odios. Limpiarnos de eso, quitarnos del corazón esa actitud y cambiarla por una actitud de perdón, de misericordia, porque ahora es el tiempo. A mí me ha dado tristeza ver en las redes sociales, en las noticias, cómo muchas de estas personas que han muerto por el virus murieron solos. De hecho, la mayoría han tenido que enfrentar la muerte solos, en una cama de hospital, aislados. Vi casos en Italia donde a los ancianos les traían una tablet para que ellos se comunicaran con su familia y se despidieran a través de un chat o algo así, de un video con su familia, porque no podían hacer venir a ellos. Y luego muchos muriendo y que los están incinerando inmediatamente y no les han podido hacer ni un funeral como hubieran querido hacerles. Todo esto es un golpe duro, pero también es una lección a la humanidad para que nos demos cuenta que es mejor estar en paz, primero con Dios y con el uno con el otro, porque no sabemos mañana si nos podremos despedir de alguien o no. Mateo 9:13 dice Jesús: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús declara allí de que lo más importante, más que la religión, es la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, no rituales, no palabrerías, no religión bla bla, sino práctica, amor práctico, relación práctica. El mejor sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio del amor a Él y al prójimo. Por eso Jesús lo resumió en eso: amarás a tu prójimo, a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ese sigue siendo el llamado. El clamor principal en este tiempo es: arrepiéntete, cambia, deja esa vida apartada de Dios, acércate a Él. Luego sigue diciendo en su sermón Jesús: bienaventurados, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes cuál es el requisito para ver a Dios? No es que seas bautista, pentecostal, luterano, nazareno, menonita, qué sé yo, cualquier denominación, testigo de Jehová, mormón, lo que tú quieras. No es pertenecer a una denominación, es que tengas un limpio corazón. Ese es el requisito, ese es el código para entrar al reino de los cielos, un limpio corazón. Y ese limpio corazón solo lo da Dios cuando vienes a Él. Él te da el código, Él te limpia y te hace digno. Dice el Salmo 24:3 lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Qué más directo que eso? Es Dios quien lo declara. No es este pastor, es palabra de Dios. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Cuál es el requisito? ¿Cómo puedo estar seguro de que voy a entrar al cielo si me llamara a su presencia en estos días? Dice: limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos significa que tú puedes levantar las manos sin vergüenza, sin decir: wow, mira mis manos, están sucias. Como cuando alguien hoy día se las tiene que lavar cada 15 minutos, cada media hora, ¿verdad? Hoy día estamos muy apurados con eso. Nos han mandado a lavarnos las manos muy frecuentemente por evitar un virus. Pero ¿por qué no nos preocupamos por lavarnos las manos espiritualmente, frecuentemente también? Para quitarnos el pecado que nos ensucia y que nos estorba en el corazón. Por eso el limpio de manos y puro de corazón es el que va a entrar en el reino de los cielos.
¿Quién es un puro de corazón? Es alguien que no tiene escondido nada en él, que ha desalojado de su corazón todo lo que ofende a Dios, que ha desalojado de su corazón todo aquello que lo descarta de una relación positiva, buena, real con Dios. Jesús una vez le dijo a los discípulos que del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, las maldiciones, todo aquello. Y también afirmó que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿De qué está cargado? ¿De qué está lleno? Hay resentimientos, hay odios, hay sentimientos negativos, hay sentimientos, no solo odios y rencores, a veces hay envidias, a veces hay celos, a veces hay actitudes que sabemos que a Dios le desagradan y son, por lo tanto, algo que nos impide levantar las manos y decir: tengo mi corazón limpio, no he elevado mi corazón a cosas vanas, ni he jurado con engaño. O sea, no he andado chismeando, diciendo cosas de otros, engañando, fingiendo, actuando con máscaras. Porque, mire, hoy día hay que ponerse una mascarilla en la cara para protección de un virus, pero hay que quitarse la máscara de lo que hace daño a tu alma, a tu corazón. La séptima bienaventuranza es: dichosos los pacificadores. Es una bienaventuranza que también hoy día se aplica muchísimo. Los que traen paz, el establecimiento de paz entre los seres humanos. Algo que me ha hecho pensar a mí toda esta crisis del virus ha sido que antes de que este virus estallara, había varios países a punto de irse a la guerra. Amenazas de guerra había, serias, entre varios países. También en los países latinos habían muchos conflictos de querer quitar a un presidente, poner otro. Hay problemas de pandillas, de gangas, de maras, violencia por todo lado. No paz. No se puede salir a las calles con seguridad porque hay mucha delincuencia, etc. El mundo vive totalmente abrumado por la violencia. Y en esta bienaventuranza el Señor dice: dichosos los que son pacificadores, los que pueden traer reconciliación, los que pueden frenar la violencia en el mundo. Bueno, un virus ha hecho un poco de eso, pero en realidad es que ese virus ha servido para que la gente se dé cuenta de que en lugar de estarnos peleando unos con otros, necesitamos unirnos y ayudarnos unos a otros. En Efesios 2:17 dice la Escritura: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En el contexto de ese pasaje, Jesús se refiere, o Pablo, que es el que escribe ahí, se refiere a la distancia que había, la separación que había entre los judíos y los gentiles, que no se llevaban bien. Los griegos, los romanos con los judíos creyéndose los únicos que tenían derechos de la salvación del mundo. Y aún un día hay algunos pensando así. Y por otro lado, los gentiles, los que no eran judíos de sangre, por decirlo así, también diciendo: no, también nosotros somos parte del plan de Dios. Y había una lucha, un conflicto. Pablo dice que Jesús vino a traer paz en esa mala relación. Aplícalo a nuestra vida hoy. Tal vez no como judío y gentil, pero tal vez hay también una barrera, una separación. Aquí la palabra clave para mí es que dice que nos acercó, que quebró la barrera, que quitó la separación. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos separa dentro de nuestra familia? ¿Qué nos separa dentro de nuestra comunidad? Hay vecindarios donde a veces no se llevan bien, se están separados los grupos étnicos. Una vez estuve en Chicago y me dijeron: pastor, aquí no entre por ese barrio porque ese es el barrio de los italianos, no entres por allá porque ese es el barrio de los mexicanos, no entres por ese otro barrio porque es el barrio de los polacos. Y todos estaban separados totalmente, Chicago, por áreas. Un mundo segregado, separado.
aquí mismo en nuestra comunidad a veces decimos: no vayas a tal área porque ese es el de los negros, o no vayas al otro lado porque ese es el de los blancos, que les llamamos rednecks, que no se llevan con otros tampoco, y no vayas a este otro porque ese es de los latinos. Y así vivimos en un mundo segregado, distanciado, separado, cuando necesitamos unirnos, acercarnos, romper esas barreras. Y este virus y esta situación quizás ayude a que nos demos cuenta de que ahí va a caer enfermo el rico, el pobre, el negro, el chino, el mexicano, el italiano, el que sea, de toda raza, cultura y de todo nivel socioeconómico, puede caer enfermo y necesita la ayuda del de la otra raza o del otro grupo. Jesús vino y anunció nuevas de paz, dice Pablo ahí en Efesios, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Yo te invito a que estés cerca. Si has estado lejos de Dios, te invito a que estés cerca de ahora en adelante. Si has estado lejos de otros por problemas de prejuicios, te invito a que estés cerca, que te acerques. Te pueden sorprender. La octava bienaventuranza dice de que somos dichosos y somos perseguidos, bienaventurados cuando sufran persecución. Bueno, eso también se ha dado, ¿sabe? Este virus ha frenado un poco eso, pero antes las noticias estaban hablando, por lo menos en China, estaban los chinos destruyendo templos cristianos, metiendo a la cárcel a los cristianos, ejecutando pastores en China. Y claro, a Dios no le agrada eso. En África y en otras latitudes también, cristianos siendo perseguidos, templos siendo cerrados. Y a Dios no le agrada eso. Con todo, 2 Corintios 4:9 dice: estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Como iglesia, como pueblo de Dios, entendemos de que esas cosas van a pasar, pero que no nos van a derrumbar. Perseguidos, mas no desamparados. No estamos solos, Dios está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Una cosa es que a veces nos tiren al suelo y nos quieran humillar, y otra cosa es que nos destruyan al nivel de decir: renuncio a Dios, renuncio a mi fe. A ese nivel no llegamos, ni usted ni yo, espero, porque tenemos que tener carácter espiritual. Eso es lo que quiere decir. Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persiguen, dicen en ese último bienaventuranza. Primera de Pedro 4:14 dice: dichosos ustedes. Recuerda que empecé mi sermón diciéndole que bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Bueno, dice Pedro: dichosos, felices ustedes si los insultan. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que es feliz si me insultan? Por causa del nombre de Cristo. Claro, yo no voy a ser feliz si me insultan por otras cosas. A mí me han insultado por muchas cosas, crea, y me resbala, como dicen. Si me insultan por el nombre de Cristo, pues no es que me voy a alterar y enojar y a reaccionar en la carne, pero más bien voy a decir: gracias, Señor, porque puedo experimentar un poquito lo que tú pasaste. Lo voy a tomar así. Porque dice Pedro allí: dichosos los que ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ahí está la diferencia, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu de Dios reposa en ti o en mí. Sin ese Espíritu de Dios en mi vida, como dicen popularmente, se me sale el monstruo si me ofenden. Pero cuando está el Espíritu de Dios en mí, es que se me sale el amor de Dios, la paciencia de Dios, la mansedumbre de Dios en mí, más bien. ¿Verdad que sí? Hace poco, con esto de las redes sociales, tuve un par de experiencias, porque al chat de la iglesia que tenemos le escribe mucha gente, y habían más, que bueno que son más, hay muchos comentarios positivos, muchas peticiones de oración y de gratitud y de, como dicen, likes, por lo menos le dan que me gusta
a la página de la iglesia. La mayoría son así, y son miles, créanme, los que llegan con ese mensaje a la página de nuestra iglesia. Pero también llegó la semana pasada un hombre que se metió al chat y empezó a criticar a los cristianos y atacar a los cristianos y atacar a los líderes de la iglesia. Y yo tuve que chatear con él para tratar de hacerle entender que no todos los cristianos son como él piensa. Tal vez él tuvo una mala experiencia, no sé, tuvo algún tropiezo, como le dije a él, con alguien, y ahora entonces la agarra contra todos los cristianos. Y bueno, fue difícil que él captara y entendiera eso. Estaba muy amargado, muy enojado con la iglesia, con los cristianos en general, y estaba insultándome e insultando a los cristianos. ¿Qué podía hacer yo? ¿Ponerme a su nivel? ¿Ponerme a insultarlo también? No va a llegar a ningún lado, ni voy a ganarlo para el cielo. Lo voy a empujar más al abismo. Tenemos que tener calma, mansedumbre, sabiduría con personas así en este tiempo, porque esto tal vez a algunos los haga acercarse a Dios, esta crisis, pero a algunos los haga más bien enojarse con Dios y con la iglesia. Concluyo diciendo o citando lo que dice Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahí concluyo en Apocalipsis afirmando dos cosas. Uno, el concepto que hoy he enfatizado, dichosos, pero dichosos en un aspecto, en la obediencia. Porque dice dichosos los que escuchan. Usted me ha escuchado hoy, pero eso es una parte. Si nada más me escucha y no hay obediencia, de nada le sirvió. Ahí dice dichosos los que escucan, pero agrega y hacen caso, obedecen los principios de la palabra de Dios. Es como con esto del virus. Los gobernantes, los políticos, o los médicos, todas las autoridades, para decirlo así, las autoridades le están diciendo a la gente: siga estas reglas, siga este protocolo, cuídese de esta manera, no salga a la calle, no haga esto y el otro. Se lo están diciendo las autoridades al público, pero ¿cuántos obedecen? Hemos visto que ha tenido que hasta la policía llegar a dispersar grupos de gente porque siguen congregándose por ahí en las playas y en los lugares, en los parques y en lugares, a seguir como que si nada está pasando y seguirse contaminando y contaminando a otros. No obedecen, no hacen caso. Hasta que les toque de cerca es que van a hacer caso. He visto videos y testimonios de personas que decían: tómenlo en serio, míreme a mí esto, véame aquí donde estoy en el hospital. No hagan lo mismo, tómenlo en serio, cuídense. Yo te digo a ti lo mismo hoy, en cuanto a tu vida espiritual, tómala en serio, tu caminar con Dios, hacerle caso a la palabra de Dios. La regla está allí, el protocolo de Dios ha sido establecido en su palabra. Hazle caso, porque el tiempo está cerca. Romanos 4:6 dice: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichosos los que reciben perdón, cuyo pecado no será tomado en cuenta. Hoy yo quiero que tú recibas esa experiencia, ese perdón. Si has fallado, hoy es tu momento, hoy es tu tiempo de dar un paso de fe. Si estuvieras aquí en el templo, te invitaría aquí al altar a pasar al frente. Pero ahí donde estás también, puedes levantar tus manos. Si puedes arrodillarte aún mejor y decir esta oración conmigo: Señor, yo sé que no he caminado contigo hasta hoy, que muchas de esas bienaventuranzas no las he vivido. Pero yo quiero hoy decirte, Señor, que me dispongo para hacer en mí un cambio radical, que se pueda decir de mí que soy un bienaventurado, una bienaventurada, dichosa, porque camina con Dios.
No que se diga de mí, qué lástima, perdió su vida, perdió su alma. Señor, no quiero eso para mí. Dile, Señor, admito mi necesidad de ti. Esa primera declaración que tú dices en tu palabra: dichosos los humildes de corazón. Yo me humillo delante de ti hoy, para que tú, Señor, cambies mi actitud. Yo quiero tu paz. Tú dices, bienaventurados, dichosos los pacificadores. Yo quiero tu paz. En medio de este, Señor, tumulto, de esta, Señor, ansiedad mundial que hay, yo quiero tu paz. Oh Padre Santo, recibo de ti, dile, recibo de ti tu paz, tu consuelo, tu fortaleza en este día. Si he llorado y me he, Señor, llenado de angustia, seca mis lágrimas y dame tu consuelo en ti el día de hoy. Oh Padre Santo, trabaja en mi vida y en la de mi casa, en la de mi familia, en la de mi pueblo, mi nación. Sí, Señor, necesitamos de ti. No podemos seguir igual. Necesitamos esas bienaventuranzas en nuestra vida. Sí, Señor, hay mucha necesidad de ti en mí y en los que me rodean. Señor, yo oro a ti. Te pido la paz. Te pido la paz para mi vida, para mi ciudad, para mi mundo. Te pido perdón, Señor, si por mi ciudad, por mi vida, mi familia, me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré sino a ti? Busco de ti, Señor, ahora mismo. Declaro para mí, en fe, que tú ahora mismo recibes mi oración. Una oración de humillación, una oración de perdón, una oración, Señor, en favor mío y de los que me rodean. Esos que están conmigo ahora aquí viendo en mi casa, tal vez los cubro, Señor. Dile, yo cubro a mis hijos, cubro a mi esposa, mi esposo, cubro mi casa, que esté sellada por tu protección, que haya un vallado, una cerca alrededor de mi hogar, que los dinteles de las puertas de mi casa estén, Señor, guardados por la sangre del Cordero Santo. Pero eso solo va a suceder si me humillo, si te busco. No quiero seguir siendo insensible, quiero buscarte de corazón, Señor. Una vez más, dile así: te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad y por mi casa, por mi familia, mi país. Busco tu rostro, Señor. Busco tu rostro, dile. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? No hay más. Los médicos tienen, Señor, una parte de la ayuda, pero la ayuda, la última palabra la tienes tú. Dependemos de ti. Te pedimos por eso, Señor, ayuda. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dilo junto conmigo hoy. Afírmalo, confiésalo, que Dios tiene respuesta para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese pueblo te invoca. Sanaré su tierra, dice. Esa promesa de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Bueno, antes de despedirme, te quiero recordar que la Iglesia Casa del Rey tiene también un estudio bíblico el próximo viernes. Te invito a que te conectes con nosotros. 7 de la noche, el próximo viernes, con el favor de Dios, les traeré una reflexión más de la palabra de Dios. Estaré de nuevo hablando de fe y esperanza en tiempo de crisis. Ese es el tema que estoy siguiendo los viernes. Y el próximo domingo, como te dije, empezamos la Semana Santa. Empezamos a hablar de
la entrada de Jesús en Jerusalén y la victoria que Él tiene para su pueblo y para su iglesia. Te ha hablado el pastor José Abdiel Matamoros, de parte mía, de mi esposa, la pastora Teresa Matamoros. Los extrañamos de verlos físicamente, pero los tenemos en el corazón. Y a ti que me has visto o escuchado en otro lugar, en otro momento, también te envío un abrazo virtual. Que Dios permita lo hagamos físico más adelante. Te amamos en Cristo. Escríbeme, déjame saber cualquier pregunta, cualquier inquietud al final de este video, de esta grabación. Bendecido en el nombre de Jesús. Si vives en Apopka, Altamonte, recuerda, estamos en el 750 sur de la Roger Williams Road en Apopka, nuestra dirección. Para cuando todo esto pase y podamos congregarnos físicamente, nos visites aquí en Apopka, Florida. Bendecidos. Buen día.